Teorema de la función implícita. Gracias, profe. Ok. Teorema de la función implícita. Vamos a comenzar inmediatamente con un teorema. Y después vamos a discutir, digamos, lo natural que puede ser, digamos, este tipo de proposición. Entonces, considera la ecuación f de xy igual a 0 y suponga que 1, f de x0 y 0 es 0. 2, que las derivadas parciales existen y son continuas en un entorno de x0, y 0. Y la tercera, que es la más relevante, es la derivada parcial con respecto a y, evaluado en el punto y 0, es distinto de 0. ¿Ya? Entonces, la ecuación f de xy igual c define a y como función implícita de x. ¿Ya? Es decir, localmente, ¿cierto? Existe una función phi tal que phi de x0 igual a y sub 0 y f de x, phi de x es igual a 0. Entonces eso es lo que dice este teorema, lo vamos a revisar de nuevo, ¿cierto? Tenemos... Profe, creo que hay alguien esperando afuera. Sí, acabo de dejarlo entrar. Ya, entonces, en el fondo tú tienes la ecuación, ¿cierto? Tienes la ecuación f de x igual 0 y a ti te interesa saber
en torno del punto x0 y 0, si se puede despejar la y en función de la x. Eso en el fondo. Porque no siempre se puede hacer, porque si ustedes tienen, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 2, claro que van a poder despejar la y en términos de la x sin problema. Pero si tienen e elevado a x por y por x cuadrado igual a 2y, ahí no va a ser tan fácil despejar una en función de la otra. Entonces, pero por lo menos existe una función que hace esa operación, ¿ya? Existe esa función. Que por eso se llama implícita, porque de repente uno no es capaz de tener una expresión algebraica para ella, ¿ya? Sino que tiene la existencia de tal función, ¿no? Entonces, un poco para que entendamos esa condición 3, porque lo otro es como natural, ¿cierto? El punto alrededor donde se va a hacer el asunto tiene que estar en la curva, ¿cierto? Entonces, por eso que f de x0 y 0 es 0. La 2 es pedir regularidad nomás de las funciones. Entonces, la 3 es la que tiene la parte fundamental. Entonces, para entender un poco, podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer un dibujito, ¿ya? Entonces, justificación geométrica. Justificación geométrica. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, considera la ecuación, esto es para que se entienda nomás la condición, ¿eh? Considera la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces hacemos el dibujo. Si hacemos el dibujo, ¿me quiere hacer el dibujo? Si hacemos el dibujo, entonces, aquí está, fíjense, este es el punto 1,0 y este es el menos 1,0. En este caso, f de xy, por ejemplo, sería igual a x cuadrado más y cuadrado. Y f de xy sería, y el c sería 1. Entonces noten que de f de y es 2y. Y de f de y en más menos 1, ¿cierto? Más menos 1,0 es 0. Y solamente en esos dos puntos ocurre eso. Y fíjense en la geometría. Si escojo como x0 y 0 este punto, justo no, el pedacito de gráfico no es función. En cambio, por ejemplo, si elijo este puntito, entonces hay un pedacito de gráfico que es función, ¿cierto? Si elijo ese puntito de ahí, si elijo este puntito de aquí, y en todos esos, de f de y es distinto de 0. Entonces, ahora, claro, aquí uno puede despejar la y en términos de la x fácilmente, ¿cierto? No hay problema. Pero esto es para ejemplificar nomás esta condición, lo fundamental que es, porque justo en esos dos puntos 0 y en esos dos puntos el pedacito gráfico en torno al 1,0 ni al menos 1,0 es función, ¿ya? Entonces eso es un poco para que entendieran lo importante de esta condición de aquí, la condición 3. Perfecto.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, note que cuando f de x igual a y, esa ecuación, ¿cierto?, define a y como función implícita de x, tendremos la existencia de phi en un entorno de x0, podemos ponerle menos delta más x0, delta más x0 a r, tal que phi de x0 igual y 0 y x, phi de x, ¿cierto?, es igual a c, ¿cierto? En el fondo lo que uno persigue es de la ecuación f de x igual c, lo que uno persigue es escribirla ahí como un phi de x. Entonces no siempre se puede hacer algebraicamente, pero sí uno puede garantizar la existencia de una tal phi, ¿ya? Y de eso se trata el teorema de la función implícita, que uno no tiene la opción, digamos, de encontrarla algebraicamente, pero sabe que sirve, o sea, sabe que existe. Entonces podemos derivar aquí, miren, derivamos con respecto a x, usamos re en la cadena, entonces nos va a quedar de f a de x por la derivada, ¿cierto?, de x con respecto a x, que es 1, más de f a de y, ¿cierto?, por de phi a de x sería phi' x, y esto sería igual a 0, ¿cierto? Despejando phi', entonces, y esto implica que phi' de x se puede escribir como menos de f a de x sobre de f a de y. En x0, por ejemplo, sería así. Entonces, observa lo que has mostrado. O sea, tú no eres capaz de encontrar la función phi explícitamente, pero sí fuiste capaz de encontrar una expresión para la derivada en términos del punto en torno a donde la f expresa la y como función implícita de x. Entonces, ahí ustedes ven que esto es bien interesante, porque yo no puedo determinar explícitamente la phi, pero sí puedo determinar explícitamente la derivada de la phi en el punto. ¿Ya? Y tiene esa expresión que está ahí. Que también, como notación, digamos, muchas veces la notan así, menos fx en x0 y 0, para alivianar un poco la carga de la notación. La derivada parcial se expresa como f sub x. Y ahí entonces queda un poquito más chiquitita la expresión. Perfecto. Entonces ahora
vamos a desarrollar un ejemplo. Aquí está. Sí, ok. Entonces, ejemplo. Entonces, estudie si 2x cubo más y cubo menos 12xy igual a 0. Define ahí como función implícita de x en el punto A 0, 0 y B menos 3,3. Entonces, solución, ¿cierto? Vamos a escribir la solución de esta cosa. Entonces, f de xy, ¿cierto? Va a ser 2x cubo más y cubo menos 2xy, ¿cierto? Y con c igual a 0. Entonces, veamos cuánto es la derivada parcial con respecto a y. Entonces, aquí me da 3y cuadrado menos 2x. Entonces, por lo tanto, f sub i en 0, 0, ¿cierto? Es 0. Entonces, no se puede usar el teorema. No se puede usar el teorema. Porque el teorema dice que si es distinto de 0, entonces todas las otras hipótesis se verifican. F de 0, 0 es 0, las derivadas parciales existen y son continuas, pero la tercera no se cumple. Aquí no se cumple 3. Entonces, quiere decir que no se puede usar el teorema, pero podría eventualmente, tal vez, poderse hacer el despeje. Pero no sabemos cómo. ¿Mm? Entonces, esto es para ejemplificar una situación donde no se puede hacer el teorema, pero no se puede garantizar si se puede o no se puede hacer. Ya habría que analizarlo de otra manera. La parte, veamos ahora cuánto es, por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, FI en menos 3,3, ¿cierto? Es 3 por 9, ¿cierto? Menos 2 por menos 3. ¿Es correcto? Y esto entonces 27 más 6 igual a 33, distinto de 0. Por lo tanto, la ecuación
f de xy igual c define en este caso a ahí como función implícita de x. Y como observación, ¿cierto? Como observación, ¿cierto? ¿Cuánto vale f' en menos 3? Porque va a existir una función, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí ponemos al lado. Existe un phi, ¿cierto? De menos 3 en el punto menos delta menos 3, delta menos 3, ¿cierto? AR con phi de menos 3 igual 3, ¿cierto? Y que verifica que f de x, phi de x, ¿cierto? Es igual a 0. Existe esa tal función. Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, nosotros tenemos una fórmula que fue deducida ahí, ¿se fijan? Que es la derivada de la función es el cociente de las derivadas parciales, con signo menos. Entonces, phi' en menos 3 va a ser igual a menos fx en menos 3, 3 dividido por fi en menos 3, 3. Tenemos que volver a ver quién era la f para, ¿cierto? Voy a hacer un anclaje porque la memoria no. Entonces nos vamos para la página siguiente. Entonces nos falta fx, ¿cierto? Entonces nos falta fx. ¿Cuánto es fx? Fx en xy, ¿cierto? En general va a ser igual a 6x cuadrado menos 2y, ¿cierto? Bien parecido al otro. Entonces, fx en menos 3, 3 va a ser igual a está bien lo que dice, ¿no? 6x cuadrado menos 2 y está bien. Entonces, 6 por 9, ¿cierto? Menos 2 por 3, menos 6, menos 2 por 3. Entonces, esto es entonces 6 por 9 es 63, ¿cierto? Menos 6 igual 57.
Ok. Entonces, Profesor pregunta, ¿de dónde salió ese 63? 6 por 9 es 54. Sí. Ya se le olvidaron las tablas, profesor. Cuarenta y ocho. Ok. Entonces, el phi prima en menos 3 va a ser igual a, el que calculamos delante, ¿cuánto era? 33 o no? No me acuerdo. El 33, aquí está. 33 es el FI. Entonces, menos 48, ¿cierto? Dividido por 33. Entonces, pudiste calcular la pendiente de esa curva que existe. ¿Ya? Porque en general tú tienes, por ejemplo, ya la f de x igual c, tiene un cierto dibujo. Puede ser incluso hasta una cosa así. ¿Ya? Entonces, si tú lo haces en este puntito, ese sería el x0 y 0. Entonces, la curva que tú estás determinando es esta. Y lo máximo que puede llegar es hasta aquí. Porque si te sigue un poco, ya no es función. Entonces, hasta aquí puede llegar, ¿no? ¿Entiendes? Por ejemplo, en este punto no se puede hacer lo que... Pero en este se puede, en este se puede, en este se puede. En este no se puede. Esa es más o menos la idea de esta cuestión. Ok. Entonces, como tarea muestre que la segunda derivada en x, o en x0 si ustedes quieren, es igual a menos xx, ¿cierto? Más 2 veces fxy por phi prima x, phi prima en x0, ¿cierto? Más fii, phi prima en x0 al cuadrado, dividido por fi, ¿ya? Aquí me falta espacio porque... Ya, entonces... donde la expresión del lado derecho está evaluada en x0 y 0. Por ejemplo, aquí debería decir x0 y 0. Aquí también, ya, pero un poco para alivianar,
lo dejé así, porque mi idea era poner una rayita así y poner evaluado en xy igual a x0 y 0, pero el espacio no me alcanzó. Entonces, por eso digo que donde la expresión del lado derecho está evaluada en x0 y 0. ¿Ya? La fila evalúa en x0, digamos, pero en rigor debería haber puesto aquí también, ¿cierto? El x0 y 0, aquí, ¿ya? Así que les pido disculpas. Otro teorema interesante es el siguiente teorema. Considera la ecuación f de x y z igual c. Ahora son tres variables. Esta función define a z como función implícita de las variables x y entre paréntesis a poner entonces que existe un phi tal que z se puede escribir así, donde uno no sabe quién es el phi, pero existe. ¿Ya? En torno, ¿cierto? A x0 y 0z0, sí, entonces aquí vienen las condiciones, las mismas que antes, f de x0 y 0z0 es igual a 0, o sea, el punto vive en la superficie, ¿cierto? 2, estas cosas, ¿cierto? Estas derivadas parciales existen y son continuas en torno, se supone, en torno a x0. Cuando uno dice en torno, significa que hay un abierto que contiene el punto donde esto vale. ¿Ya? En torno a x0, z0. El 3, la derivada de f con respecto a z en x0 y 0z0 es distinto de 0. Y la explicación para que este teorema, digamos, sea razonable esperar ese tipo de resultado, ¿ya? Es por lo mismo. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman como ejemplo la esfera, entonces esta esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces, justo en estos dos puntitos es donde esa derivada parcial con respecto a esta propiedad de aquí es la que no se va a verificar. Va a dar 0. Y justo en estos puntitos donde hay problema, porque en este puntito no hay problema, existe, digamos, un pedacito de superficie que es función. ¿Ya? Si el punto x0 es ese. Si es x0 es este, también existe un pedacito. De hecho, hay pedacitos maximal, digamos, para este punto existe todo esto, ¿cierto? Todo este pedazo de superficie.
para este puntito, para los que están arriba. Y para los que están abajo existe todo esto. ¿Ya? Pero si me pongo aquí, no voy a poder construir, no va a haber un abierto, digamos, donde yo pueda definirme una funcioncita. ¿Ya? Donde en el fondo uno se pregunta qué pedazos de la superficie corresponden al gráfico de una función. Entonces, cualquier pedazo que contenga este punto va a ser una cosa así, ¿cierto? Entonces no va a ser una función. Entonces ahora vamos a hacer unos calculitos, digamos, parecidos a los que hicimos recién. Entonces, determine ejemplo. Calcule, por ejemplo, phi sub x en x0 y 0. Phi sub i en x0 y 0. ¿Ya? Nosotros no sabemos cuál es la función phi, pero podemos calcular cuánto vale las derivadas parciales en el punto. Entonces, es interesante cómo uno no sabe cuál es la función, pero sabe cuál es se podría decir cuál es la geometría. ¿Mm? Que tiene porque las derivadas parciales nos ayudan a la geometría, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el gradiente de una función corresponde al vector perpendicular a la superficie en el punto. De agua. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que f de xy, phi de xy, ¿cierto? Es igual a c. Entonces derivemos con respecto a x. Entonces derivando con respecto a x, vamos a concluir usando regla cadena, ¿no? ¿Cierto? Fx. Voy a escribir la anotación esta con su índice. Fx, ¿cierto? Por la derivada con respecto a x. Evaluada en toda la cuestión, pero no lo hacemos, ¿cierto? Para que quede más reducido. Más, acuérdate, f sub i por la derivada de ahí con respecto a x, como son variables independientes, 0. Entonces, por 0. Y más el phi sub x. O sea, disculpe, me faltó acá. Más f sub z. Estoy usando regla cadena, no. Por phi sub x. Y esto igual a 0. Entonces, de aquí sacamos que phi x es igual a menos fx sobre fi, fz en este caso. Y así, por ejemplo, phi sub x en x0 y 0 va a ser igual a menos fx en x0 y 0z0 dividido por fz en x0 y 0z0. Fíjense que aquí entra, al igual que en lo anterior,
O sea, o queda de manifiesto la necesidad de que esta expresión sea distinta de cero, está en el denominador. En el caso de lo que calculamos delante, nos quedaba el f sub i abajo. Y justo en la hipótesis que el f sub i en x0 y 0 era distinto de 0. Entonces, una peculiaridad. La phi es de dos variables y hemos calculado su derivada parcial. Pero su valor, si ustedes se fijan acá, está dependiendo de tres variables, x0 y 0, z0. Esa es la peculiaridad, digamos, que depende de los tres puntos. Ustedes calculan esto, ¿ya? Pero su resultado depende de los tres puntitos, por la expresión que está aquí al lado derecho, ¿cierto? Ok. Y análogamente, ¿cierto? Análogamente, vamos a tener que de phi a de i, o phi sub i, ¿cierto? Que no me, voy a seguir con la anotación. Entonces, phi sub i en x0 y 0 es igual a menos fi en x0 y 0z0 sobre, ¿cierto? fz en x0 y 0z0, que como dijimos, es distinto de 0 por hipótesis, entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer otro ejemplito ahora de una de... Entonces, ejemplo, entonces, dada la ecuación z cubo menos xz menos y igual 0, entonces a muestre que esta ecuación define a z como función implícita de x e y, ¿ya? En torno al punto 1, 0, 1. B determine z sub x y z sub i, en el entendido de que la z es un phi de x y, entonces z sub x en el fondo es la derivada de phi con respecto a x, ¿ya? En 1, 0. Se supone que va a ser en el 1, 0, 1, ¿no? Bueno, pero voy a dejarlo así, ¿no? C. Vamos a dejar estos dos. Bueno, allá plano tangente.
Ok. Entonces, solución. Veamos cuánto, bueno, primero f de x y z es igual a z cubo menos xz menos y. Entonces, f sub z es 3z cuadrado, ¿cierto? Menos x. Y esto implica entonces que f sub z en el 1, 0, 1, ¿cierto? El i es que es el 0, así que esto va a quedar 3 menos 1. Entonces esto va a quedar 2, que es distinto de 0. Por lo tanto, la ecuación define a z como función implícita de x e y. Ahora, fíjense que en la parte B, nos piden las derivadas parciales. Entonces nosotros podríamos usar la fórmula que hicimos recién. Por ejemplo, ahí está la derivada parcial con respecto a y. Entonces sería calcular las derivadas parciales de la f con respecto a y, con respecto a z, ¿cierto? Y simplemente montar este artefacto. Pero yo lo voy a hacer de otra manera. Entonces, z sub x podría ser determinado con la fórmula anterior, llamémosle estrella, o 2 estrellas. Bueno, no le llamemos estrella, llamémosle triangulito. Entonces, la triangulito está atrás. Esta sería la fórmula triangulito. ¿Ya? Pero aquí lo haremos directamente. En efecto, ¿dónde está la ecuación? La ecuación es z cubo menos xz, ¿cierto? Menos y igual 0. Entonces, z cubo menos xz menos y igual 0. Queremos calcular la derivada parcial de z. Z sabemos que se expresa de dos variables x e y, ¿cierto? En torno al puntito 1, 0, 1. Entonces queremos ver cuánto vale la derivada parcial en el punto 1, 0. Entonces vamos a derivar acá como si conociéramos la función z. Entonces vamos a derivar, esto es lo que se llama derivar implícitamente. Por eso estas cosas se llaman el teorema de la función implícita. Entonces vamos a derivar con respecto a x. Entonces nos va a quedar 3z cuadrado, ¿cierto? Por z sub x, ¿cierto? 3z cuadrado usando regla cadena, menos
la derivada de x por z, o sea, menos z, menos x por zx, ¿cierto? Y como x e y son variables independientes, entonces a la derivada de y es 0, entonces esto me da igual a 0. Entonces, factorizamos por zx, y esto es equivalente a escribir 3z cuadrado, ¿cierto? Menos x por zx igual z. Y esto es equivalente a decir que zx es igual a z sobre 3z cuadrado menos x. Por lo tanto, zx en 1, 0, ¿cierto? Voy a escribir así, miren, z sobre 3z cuadrado menos x evaluado en x y z igual a 1, 0, 1. Será el punto, ¿cierto? 1, 0, 1. Y entonces esto es igual. El z vale 1. Entonces me queda 3 por 1 al cuadrado menos 1. Entonces esto me queda 1 sobre 2. Y ahí calcularon el valor de zx en 1, 0. Entonces, como tarea, determine de la misma forma, ¿cierto? Si usted quiere usar la fórmula o deriva directamente. Zi en 1, 0. ¿Ya? Y también determine el plano tangente. El plano tangente lo puedo hacer directamente porque de la ecuación f de x y z igual 0, el gradiente es el vector normal y tiene el punto por donde pasa, entonces lo calculo. ¿Ya? Entonces eso es el resto del ejercicio de tarea. ¿Ya? Entonces tal. Y el resto del ejercicio. Ok. Voy a mirar la hora. No tengo idea qué hora. ¿Alguien me dice la hora? No tengo mi celular aquí, los Android. Y no está en el computador la hora aquí. No la veo. Faltan 2 minutos para las 5. 2 minutos para las 5. Mira. Entonces voy a terminar formulando un ejercicio. Entonces, problema. Como tenemos toda la semana de descanso, ¿cierto? Que viene. Entonces me puedo pasar 5 minutos, ¿cierto? No me vayan a acusar, ¿sí? Que entre nosotros. Entonces, considera el sistema f de x y z igual 0 y g de x y z igual 0 y suponga que
que X e Y se expresan como función implícita de Z. Digamos que, por ejemplo, X se escribe como un X de Z y el Y se escribe como un Y de Z. ¿Ya? Determine de X a de Z y de Y a de Z. Geométricamente, miren, geométricamente, la f de x y z igual a 0 es una superficie, ¿cierto? Que podría ser un hiperboloide, un paraboloide, una elipse, ¿no? Un elipsoide, ¿cierto? Y la g igual. O incluso podría ser un plano, la f, y un plano la g. O un plano una y una esfera la otra. La cuestión es que se van a intersectar en una curva. Por eso es natural pensar de que la x y la y se puedan expresar de manera implícita en términos de la z, sin saber digamos, cuál es la expresión, porque no siempre es fácil despejar. En el caso, por ejemplo, anterior, que teníamos esa función, esa ecuación cúbica, esta que está aquí, como es una ecuación cúbica, no es trivial, digamos, encontrar las raíces y poder despejar la z en términos de despejar z en términos de x e y. Es una cuestión. Si pongo ahí z a la quinta, ahí ya chao, pues ahí ya solamente dependo de lo implícito. No tengo ninguna esperanza de despejar la z. Son problemas muy complejos de álgebra eso, poder hacer esos despejes. Pero acá yo tengo, o es cuando ustedes hacen un sistema, ¿cierto? Y hay más variables que incógnitas, entonces dejan una en función del parámetro. Entonces, en el fondo, el z sería el parámetro. Y la x y la y las encuentran en términos de z. Entonces, es natural este tipo de afirmación, ¿ya? ¿Cierto? Natural este tipo de afirmación de que la x y la y se pueden expresar en términos de z. Entonces, ahora, en ese marco, ¿cierto? Aquí determine eso suponiendo regularidad. ¿Eh? De f y g. Cuando digo regularidad, es que uno espera que sean tan diferenciables como sea necesario. ¿Ya? O sea, eso es regularidad. ¿Ya? Que sea lo suficientemente regular para yo poder hacer las cuentas. Porque si la f y la g no son diferenciables, ¿cómo voy a poder calcular las derivadas? Entonces voy a derivar. Entonces, si tuviéramos x igual a xz, y igual a iz, tal que, ¿cierto? Tienen que verificar la ecuación, ¿cierto? Estamos suponiendo que
X e Y son definidas como función implícita con respecto a Z. Entonces, van a existir, digamos, van a existir, digamos, la X de Z y la Y de Z, ¿cierto? Y lo que esperamos ahora es calcular de X a de Z y de Y a Z, que es lo mismo que X' grande de Z, ¿cierto? Entonces, derivemos la primera, vamos a llamarle 1 a esto y 2. Entonces, derivando 1 y 2 con respecto a Z, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener f sub x, ¿cierto? Regla cadena. Aquí puedo escribir x' en Z, o puedo escribir de x a de Z. Voy a escribir de x a de Z. Bueno, ya lo voy a dejar así. No tengo tanto tiempo así. F de y por y' Z más fz por la derivada de z con respecto a z, que es 1, y esto entonces igual a 0. La segunda, ¿cierto? Derivada con respecto a z es de g de x por x' z más de g de y por y' z más g sub z por dz de z, que es 1. Entonces esto es 0. Si ustedes se fijan, se produjo un sistema en x' y prima, ¿ya? Entonces es un sistema perfecto. Nosotros queremos calcular x' de z e y' de z, y ahí está perfecto el sistema y se puede usar Cramer. Entonces, yo tengo aquí el resultado, lo voy a escribir, digamos, porque como estamos con poco tiempo, usando Cramer. Usando Cramer, vamos a tener que x' de z, que es lo mismo que de x a de z, ¿cierto? Es igual a menos fz, fi, gz, gi, sobre fx, gx, fi, gi. ¿Ya? Y el y' de z es igual a menos el determinante de fx, fz, gx, gz, sobre fx, gx, fi, gi. Entonces, notar que el de abajo, bueno, lo voy a escribir. Entonces esto queda menos, entonces arriba me queda fz, gi, menos gz, fi, sobre fx, gi, menos gx, fi, y este otro me queda menos fx, gz, menos gx, fz, sobre fx, gi, menos gx, fi. Entonces, una condición natural
para poder hacer este cálculo, ¿cierto? Es que fx en x0, z0, ¿cierto? gi en x0 y 0, z0, menos gx en x0 y 0, z0, por fi en x0 y 0, z0, que esto sea distinto de 0, ¿cierto? Porque aparece aquí en el denominador. Entonces, esto es cuando queremos calcular y prima, ¿cierto? En Z0 y X' en Z0. Cuando queremos calcular estas cosas, vamos a necesitar que eso sea distinto de 0. Entonces esa es una condición natural para que nosotros podamos resolver esto. Entonces ustedes ven que, que uno cuando tiene una ecuación, o sea, un sistema de ecuaciones, uno va a poder calcular la derivada de la curva de intersección en el punto indicado. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la derivada? ¿Cuál va a ser la derivada de la curva en el punto indicado? Va a ser x' en z0, y' en z0, 1, porque la curva, si ustedes se acuerdan, es esta de aquí. Entonces, cuando uno deriva, va a ser x' en z0, y' en z0, y la derivada de z en z0, la derivada de z es 1. Entonces esta es digamos, el provecho que le podemos sacar a esto es que podemos calcular, por ejemplo, el vector tangente a una curva, ¿cierto? Podemos calcular el vector tangente a una curva que es intersección de dos superficies y sin conocer la curva explícitamente. ¿Por qué? Porque somos capaces de calcular su vector su vector tangente. Entonces, como tarea considera el sistema. Entonces, x cubo menos y cubo x igual z y x cuadrado menos y cuadrado x igual z cuadrado. Entonces, determina puntos, en los cuales se pueda expresar x e y como función implícita de z, ¿ya? En algunos puntos determina
la recta tangente a la curva. ¿Ya? Este es un ejercicio más de análisis e investigación. ¿Ya? Hay que estudiar la función y ver en qué puntos se puede hacer, y en tales puntos determinar cuál sería, porque estas son dos superficies, y eventualmente se podrían cortar en una curva, ¿cierto? Y es posible calcular el vector tangente, ¿cierto? Siempre que en el fondo se tenga que cumplir esto que está aquí. Porque si eso no se cumple, no voy a poder definir mis derivadas, porque las derivadas, miren, tienen expresiones de ese tipo, x', ¿cierto? X' tiene expresión de ese tipo, y' tiene expresión de ese tipo. Entonces es fundamental que el denominador, que está aquí, ¿cierto?, sea distinto de 0. ¿Ok? Ok, entonces, ahora tendremos un descanso de una semana, ¿cierto? Entonces trabajen la guía. Ahí hay bastantes problemas para entretenerse. Y si tienen alguna pregunta antes que terminemos. No, por mi parte. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces terminamos aquí y cuídense mucho, digamos que no hay que confiarse. Nos vemos entonces el martes. Nos está faltando solamente la parte de matriz jacobiana para terminar con diferenciabilidad. Chao, profe, gracias. ¿De qué? Pues nos vemos. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao, profe.